Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de cuáles son mis mejores trucos para romper un bloqueo creativo. Todos hemos tenido alguna vez algún bloqueo creativo, un bloqueo en el que nos notamos faltos de ideas, encasillados, un poco desilusionados, no nos gusta lo que hacemos, y os voy a dar algunos consejos que a mí me han funcionado muy bien para salir de estos bloqueos. Yo comparo el bloqueo creativo con lo mismo que ocurre cuando tienes un nombre de algún cantante, de algún famoso en la punta de la lengua y no te sale, y por mucho esfuerzo que hagas no eres capaz de acordarte, y de repente cuando te pones a hacer otra cosa, cuando te distraes, te llega a la mente. Con el bloqueo creativo pasa algo parecido. Si nos centramos demasiado en intentar romper ese bloqueo, si no hacemos más que pensar que no somos capaces de hacer lo que queremos, lo que vamos a hacer es seguir dándole vueltas y no romperlo. Así que hay que hacer algunas cosillas, sobre todo el consejo que da todo el mundo, porque todos los artistubers tienen algún vídeo de bloqueo creativo, yo no añado demasiado. Todos te recomiendan que des un paseo, que viajes, que hagas ciertas cosas para distraerte. Y esto es lo primero que tenéis que intentar, distraeros, ¿vale? No pensar en ello. Esto puede romper un bloqueo creativo de una tarde, de un par de días, un bloqueo más momentáneo. Como decía Chiquito de la Calzada, una mala tarde la tiene cualquiera, y esto es bastante fácil de romper. Pero hay otros consejos que, si el bloqueo es más duradero y os está pesando un poquito más, podéis aplicar y que os voy a dar. A mí me funcionan desde luego muy bien. Antes que nada, visitad el canal de Paper Monsters, mi nuevo canal con Jaco del Bueno, que os aparece por aquí arriba, y mirad ese botoncito que tenéis abajo en el que pone unirse, que es para hacerse miembro de este canal, que podéis ver que hay recompensas muy interesantes que a lo mejor os interesan. Primer consejo, voy al grano, inspírate en otros artistas, pero no necesariamente en los artistas en los que te sueles inspirar. Es decir, si haces ilustración infantil, si eres concept artist, no vayas a Instagram a ver este tipo de cosas que son las que sueles ver y en las que trabajas, porque esto probablemente lo único que haga es o bien frustrarte porque no te están saliendo las cosas que quieres hacer, o bien seguir encasillándote en el tipo de arte que haces. Te está quizá retroalimentando un tipo de dibujo que tampoco te está añadiendo nada. Te está saturando, en realidad. Si, por ejemplo, quieres inspirarte porque te gustan los vikingos, a lo mejor ir a un museo y ver un casco vikingo o un escudo vikingo real te pueda llegar a inspirar más que ver 100 ilustraciones de vikingos que al final son más o menos lo mismo. Si te gusta el arte celta, pues lo mismo. Visitar museos, ver documentales y inspirarte en arte real, sobre todo en arte antiguo y sobre todo en arte que no tenga que ver con lo que estás haciendo habitualmente. Yo qué sé, ver máscaras africanas te puede inspirar mucho más que ver una película de ciencia ficción. Creo que eso es muy interesante y normalmente te ayuda a tener ideas frescas y a romper este estancamiento. Segundo punto, y este es más una cosa preventiva que deberías hacer por costumbre, es apuntarlo todo, ¿vale? Apuntar todas las ideas que tengas puede hacer que no te olvides de nada y que en esos periodos de tiempo en los que no se te ocurren cosas, simplemente ir a tu libreta, a tu móvil, donde lo tengas apuntado, y ver ideas antiguas que te pueden o bien traer ideas que habías desechado, que se te habían olvidado, o si ya se te olvida, como me pasa a mí, que yo a los 10 años de haber apuntado algo ya no me acuerdo qué quería decir cuando apunté eso, pero sí me refresca o me trae nuevas ideas o me inspira ideas nuevas, ¿no? Y esto puede ser también muy útil. Si puedes, tercer punto, muy importante, aboceta estas ideas. Hacer un pequeño dibujo, un pequeño boceto de lo que estás pensando, de alguna idea útil que en ese momento no puedes hacer porque no tengas tiempo, porque no te apetece, pero que te haya atraído, puede hacer que al cabo del tiempo, cuando veas ese dibujo, se desbloqueen o bien esa idea, que era buena, o nuevas ideas, o que puedas añadir eso a un proyecto. En fin, que todo esto te sugiera nuevas formas de trabajar y que rompa el bloqueo. Cuarto punto, muy importante y me gusta mucho, es que tengas en cuenta que la realidad siempre supera la ficción y que si haces, no sé,
ilustración fantástica medieval, te inspires en cosas reales, no veas solo el trabajo que han hecho otros ilustradores, sino que te vayas a ver lo que la historia te brinda. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner es que el castillo de Disney, el que sale en el logo de Disney, que la gente va a ver en Euro Disney, por ejemplo, que es un castillo de cartón, que tampoco es ni muy grande ni muy espectacular, ese castillo existe de verdad, y es un castillo gigante, el castillo de Neuschwanstein. No sé si lo he pronunciado bien, bueno, sé que no lo he pronunciado bien, pero me perdonáis, sobre todo si sois alemanes. Este castillo existe, y en este castillo se puede ir a visitar, y se pueden hacer visitas guiadas, y estoy seguro que hay fantasmas y todo, ¿no? Y dragones, en ese castillo tiene que haber dragones. Entonces, ver este castillo de verdad te va a inspirar muchísimo más que ver las versiones que se han hecho después. Y esto me lleva al quinto punto: si puedes, viaja. Y si puedes, viaja lo más lejos posible, porque eso te va, desde luego, que algunas ideas te va a dar. Pero no desprecies el viaje corto, los viajes que puedes hacer a pocos kilómetros de tu casa, porque en todas partes hay cosas muy interesantes que ver. Yo, por ejemplo, a 10 kilómetros de mi casa tengo un castillo medieval que está en perfecto estado, y no he ido nunca a verle, porque estoy tan acostumbrado a pasar por delante y que no me llame la atención, porque lo he visto siempre, que ni siquiera se me ha ocurrido ir a verlo. Pero es un castillo medieval de verdad, como los que salen en las películas, y hacen visitas guiadas. Entonces, este tipo de cosas que todos tenemos cerca y que, entre comillas, despreciamos mucho porque por costumbre no les damos importancia, probablemente nos inspiren muchísimo, y como decía, cerca de donde vivimos todos, seguro que hay algo muy interesante que ver y que nos puede ayudar a romper nuestro bloqueo. Así que no despreciéis las cositas que tenéis al lado de casa, porque puede ser muy interesante. Y como no, el sexto punto que a todos se nos ocurre mientras estoy hablando es que se puede viajar también por internet. Obviamente es mucho más agradable viajar en vivo, viajar de verdad, pero también tenemos internet para ir a sitios donde normalmente pues no podríamos tener acceso. Podemos ir a Marte, podemos ir a la Luna, o podemos ir a sitios donde no nos podemos permitir viajar y ver muchas curiosidades, y me sorprende a veces que teniéndolo en internet al alcance de un clic no lo hacemos. Así que os recomiendo que viajéis y que busquéis sitios curiosos, que os inspiréis en paisajes, en arquitecturas o en animales que podáis encontrar por internet, porque son increíbles, y la verdad que muchas veces no lo hacemos simplemente porque no se nos ocurre. Así que hacer viajecitos por internet puede ser, desde luego, muy muy enriquecedor. Punto 7. Inventar historias. Esto a mí particularmente me sirve de mucho y es algo que no puedo evitar hacer. Yo siempre me estoy inventando mis propias películas, pero cuando veáis algún sitio curioso o alguna persona curiosa, inventaros una historia. Si vais por alguna ciudad un poco antigua, que tenga una calle especialmente oscura, especialmente estrecha, o que tenga algo muy curioso, inventad una historia que podría pasar en esa calle. Como digo, a mí esto me sale instintivamente, me sale solo, pero si lo forzáis un poco, probablemente os dais cuenta de que dar rienda suelta a la imaginación luego hace que todos esos bloqueos que tengamos a la hora de dibujar o de pintar desaparezcan como por arte de magia, ¿no? Parece que la imaginación lleva a la imaginación. Inventad historias en sitios curiosos, y si no conocéis algún sitio así o no lo veis por casualidad, buscadlos, porque simplemente haciendo una pequeña búsqueda en Google, simplemente poner calles curiosas en la ciudad X donde viváis, seguro que hay algún sitio donde os puede inspirar mucho inventar vuestras propias historias, y eso puede hacer que os desbloqueéis inmediatamente. A mí particularmente esto me funciona muy bien. Y octavo punto, último punto, y me parece muy interesante, es que dibujéis escenarios, paisajes o personajes de libros que no hayáis visto nunca. Es decir, no vayáis a la versión de alguna película que se haya hecho de algún libro. Hacer un personaje a partir de una descripción, simplemente. Inventados como podría ser, e inventaros cómo os gustaría que fuera. Y si ese personaje ya existe, si hay un personaje de película que ya digamos que os puede llevar un poco a hacer lo mismo, intentar darle una vuelta de tuerca. Es decir, hay personajes que ya están muy sobados por el cine, pues hacer vuestra propia versión, cambiar las cosas, añadirle algo que os guste, quitarle algo que no, hacer vuestra propia versión de un personaje. Yo os voy a enseñar ahora, va a salir en pantalla una imagen que es un comerrocas del libro
La historia interminable, que es un personaje que me gustaba mucho y que recuerdo que de pequeño cuando vi la película no era para nada como yo me lo había imaginado, pero a partir de ahí ya no podía dejar de imaginármelo como lo había visto en la película. Y eso me molestaba un poco. Entonces, ya de muy mayor, de hecho, cuando me compré mi primer iPad, hice este dibujo, que como curiosidad os tengo que contar que lo hice en viajes en tren, está hecho por completo en el tren, para aprovechar el tiempo. No es mi mejor dibujo, obviamente, es un dibujo que hice para pasar el tiempo, pero me pareció muy curioso cambiar el comerrocas de la película, que era gordo, muy grande, por este comerrocas un poco más musculoso, ¿no? Más guerrero, que me gustó mucho. Y sobre la marcha se me ocurrió una cosa simplemente mirando fotografías de rocas, de montañas. Para hacer el personaje me di cuenta de que muchas piedras tienen musgo a veces, y me di cuenta que si los comerrocas, o me imaginé que si los comerrocas tuvieran musgo, lo podían utilizar como adorno, es decir, dejar que el musgo creciera en algunas partes de su cuerpo y quitarlo en otras partes como si fuera un tatuaje, ¿no? Es algo que se me ocurrió sobre la marcha y que seguro que si vosotros hacéis vuestros personajes o vuestras propias versiones de personajes, se os van a ir ocurriendo cosas que pueden enriquecer mucho a la historia. Hasta aquí he llegado, hasta aquí estos consejos. Os voy a recordar antes que nada que visitéis la web de Paper Monsters, que hay muchísimas cosas gratuitas, mucho material que os va a gustar. Solo dejando vuestro mail y vuestro nombre ya vais a tener acceso. Hay otras cosas que son de libre acceso y muy interesante los podcasts que estamos haciendo últimamente, que están teniendo mucho éxito. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal y nada más. Nos vemos aquí en el próximo vídeo.